Gloria al Señor. Amén. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Estamos por acá siempre con el gozo de traerles la palabra del Señor y espero en el Señor que hoy sigamos muy bendecidos, como lo hemos sido nosotros a la lectura del estudio, a la preparación del estudio que ahora tenemos para ustedes. Les saluda el pastor Mario Abelardo Chávez y como siempre súper bien acompañado con mi amada esposa Lucy de Chávez. Bienvenidos a esta transmisión. Recuerde que este día tenemos nuestro estudio bíblico, la carta a los Efesios. Hoy comenzamos el capítulo número 5, pero sin antes encomendarnos al Señor para que Él nos dé sabiduría para poder compartir esta palabra y posteriormente al proverbio del día. Amén. Así es, mis queridos hermanos. Esa es la intención de llevarles la palabra, de que conozcamos la palabra y de que nos mantengamos en ella. Pero vamos a comenzar orando como siempre. Oh buen Dios y Padre nuestro, en esta tarde, Señor, estamos delante de ti, Señor, acá reunidos, Padre, a través de este medio. Agradecidos, Dios, de la vida que nos das y agradecidos por todos tus favores, Padre. Gracias, Dios. Ahora te suplicamos que nos hables al corazón en todo lo que vamos a hacer. Mira la condición de cada uno de tus hijos, Señor, que ahora está pendiente, Dios, que ahora está a la expectativa de lo que tú traes a través de este programa, Señor. Que tu Santo Espíritu sea quien controle todas las cosas y que bendiga a cada uno de tus hijos. Gracias, Dios, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya. Entonces, amados, bienvenidos todos. Como les decíamos hace un rato, ¿verdad? Comenzamos nosotros. Por supuesto, después de orar, veamos con la lectura del libro de Proverbios y espero en el Señor que podamos aprender un poquito más de lo que el proverbio tiene para cada uno de nosotros. Así es que les dejamos en este instante, amados hermanos, con el proverbio del día. Espero en el Señor que usted ya lo haya leído y que ahora nada más sea un pequeño repaso de la lectura. En unos momentos vamos a estar compartiéndoles el proverbio del día. Así es que con ustedes el proverbio capítulo 2. El proverbio del día. Proverbio número 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará y te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. El proverbio del día. Aleluya. Ahí tenemos, mis queridos hermanos, ahí tenemos el proverbio del día. El proverbio capítulo 2 que corresponde a este día. Dios habla mucho, nos enseña muchísimo del poder de su palabra y ahora el proverbio pues nos está enseñando que es a través del conocimiento de su palabra que nosotros vamos a poder advertir un montón de situaciones que se nos presentan en nuestra vida que de otra manera no las podríamos reconocer
y evitar, ¿verdad? Así es que vamos a compartir el proverbio. Recuerde, amados hermanos, que el proverbio es un libro de consejos, ¿verdad? Es un libro de ciencia de la vida y es exageradamente práctico. Entonces ahora vamos a compartir esto y espero en el Señor pues que pongamos ahí mucha atención y que pues lo traigamos a nuestra vida, que lo podamos comprender, inclusive como para trasladárselos a nuestras familias y que definitivamente que la palabra de Dios nos bendiga en esta tarde. Así es que vamos a comenzar con el versículo 1. Oiga lo que dice el versículo 1, por favor. Y comienza con las excelencias de la sabiduría. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Vamos a leer, vamos a continuar hasta el 4. Ok. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata buscares y la escudriñares como a tesoros. Oiga eso, por favor. Lo dejamos hasta ahí porque el proverbista que está haciendo las veces de un padre, ¿verdad? Porque dice, hijo mío, está diciéndole a su hijo y está poniendo de condición, sí, en los cuatro versículos, porque nos está enseñando que si nosotros estuviésemos atentos a sus palabras, ¿verdad? Imagínense a la palabra de Dios, pero también a la palabra y a los consejos de un padre para con un hijo, de una madre para con un hijo, ¿verdad? Una buena madre, por supuesto, porque hay de padres y madres de todo tipo ahora. Entonces, si nosotros pudiésemos poner atención a cada uno de sus consejos, pues nuestra vida sería mejor. Pero ya no digamos a la palabra del Señor. Entonces dice que si recibieres mis palabras, o sea, si lo que yo hablo no se fuera en saco roto y tú las retuvieras y mis mandamientos guardares dentro de ti, o sea, los reglamentos que se establecen tanto en casa como en la palabra de Dios no son solo para limitar la vida del hijo, sino que para ayudarle a formar su disciplina, su carácter, y eso le va a servir afuera cuando tenga que enfrentar. Y entonces dice, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. ¿Por qué? Porque los consejos siempre traen sabiduría y mucho más los consejos de nuestro Padre y por supuesto los consejos de nuestro Padre Celestial. Y entonces y dice todavía la segunda parte, si inclinares tu corazón a la prudencia, porque algunas veces nosotros simplemente oímos, pero no prestamos atención a lo que se nos está diciendo. Entonces no atesoramos la palabra, pastor, no la atesoramos y entonces no la hacemos nuestra en nuestra vida. Nosotros, así como escuchamos una sinfónica, que hay diversidad de instrumentos y podemos nosotros escuchar, ahorita está sonando tal, y apreciar cada una de las melodías. Así nosotros deberíamos de deleitarnos en cada una de las palabras de nuestro Señor, en cada una de las palabras que tiene este libro de sabiduría que es la Biblia. Y fíjense que, vaya, lo vamos a poner en contexto. Ella habló de la sinfónica, pero si nos vamos al muchacho, ¿verdad? Usted puede sonar alabanza, usted puede sonar música de la que usted quiera, pero de repente los muchachos ahora están más, ¿cómo se llama? Más inclinados, como dice la Escritura, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Pero ahora los muchachos están inclinados más a otro tipo de música, a otro tipo reggaetón y todo eso, ¿verdad? Y entonces suena la música de la iglesia, música que es de bendición. Póngale que tal vez no sea música sacra, pero música, llamemos positiva, ¿verdad? Sí, pero cuando comienzan a sonar la música esta, ellos tienen su corazoncito inclinado. Entonces la Biblia dice, si tú te pudieses inclinar, así como te inclinas hacia ese tipo de música que corrompe tu corazón, que deshonra tu corazón, si tú te pudieras inclinar a mi palabra, dice el versículo 3,
si clamares a la inteligencia, o sea, no solamente estuvieses atento y listo, sino que tú pudieras buscarla y pedirla, y dice, y a la prudencia dieres tu voz. En otras palabras, si decides hablar prudentemente. Y poner atención, todos los sentidos, y concentrarnos en lo que se nos está diciendo a la hora, como tú dices, de una alabanza, que la alabanza nos traiga ya sea una remembranza de la palabra de Dios, o que nos deje un mensaje, como dijiste hace un momento, de algún tipo de música positiva que nos edifique. Así que nosotros también, cuando estamos escuchando la palabra de Dios, poder poner todo nuestro entendimiento y poder poner la atención debida, como cuando estamos en una clase, que es para nuestro provecho. Así la palabra de Dios es para nuestro provecho en la vida práctica. Entonces sigue diciendo, porque dice, si la inclinares, ¿verdad? Si inclinares tu corazoncito a todo esto, a mis consejos, a la palabra. Y después dice, versículo 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. O sea, no solamente a ver si la escucho, sino que a buscarla, a aprenderla. Entonces dice la Biblia que si tú buscas así la sabiduría, la prudencia, la palabra de Dios, dice el versículo 5. Mire qué interesante lo que dice el versículo. Y ahí nos das la respuesta de cada una de esas cosas. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Así es, porque, amados hermanos, nosotros podemos dar cualquier tipo de consejos, ¿verdad? Pero, y los amigos dan supuestos consejos a los otros amigos, pero a nosotros lo que más nos conviene es conocer a Dios. Y conocer qué es lo que dice la palabra de Dios. Es correcto. Ahí están consejos para cada uno de los problemas, para cada una de las dificultades, o cada una del día a día que enfrentamos. Si nosotros atesoráramos esa palabra, si tuviésemos esa comunión con Dios, que ya lo vamos a ver adelante en Efesios, que el consejo siempre es mejor tomarlo de manera preventiva y no ya lamentativo luego de las consecuencias. Luego de las consecuencias, así es. Entonces dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, hasta que usted le dé espacio a la palabra de Dios, hasta que usted se interese por el consejo, se interese por hablar prudentemente, y usted va a ver el resultado de ser así. Entonces dice, vas a entender por qué nosotros respetamos a Dios y vamos a encontrar el conocimiento de Dios. O sea, el resultado, no solamente el conocimiento, porque sí podemos entender, pues podemos conocer lo que la Biblia dice, pero es hasta que la cumplimos y la sostenemos que vamos a ver el resultado de esa palabra. Entonces van a decir, hasta entonces vas a poder decir, oh, eso es el temor de Dios. Por eso es bueno respetar a Dios, porque Dios bendice a quienes lo respetan. Y el conocimiento de Dios siempre trae sabiduría y siempre me trae a mí bendición. Amén. Y algunas veces esperamos que se da el consejo, ya sea en una iglesia o algún hermano que lo está discipulando, y nosotros no queremos comprenderlo, pero algunas veces necesitamos pasar esa tribulación o pasar por ese camino escabroso para poder entender, por eso me lo decía el pastor, por eso me lo dice la palabra de Dios en mi lectura diaria, y entendemos el significado de la palabra hasta que ya hemos sufrido el percance. Amén. Entonces ahí es donde nosotros vamos obteniendo el conocimiento de Dios pleno y atesorándolo también, pero no tenemos que esperar a que nos pasen los problemas, sino que dice que el entendido ve el mal y se aparta. Así es. Y fíjense que Dios da el conocimiento. De hecho, el versículo 6 dice eso. Mire, oiga esto. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pero, amados hermanos, ese conocimiento y esa inteligencia vienen hasta que usted tome en cuenta la palabra de Dios, tiene una boca que habla prudentemente y tiene la paciencia para poder mantenerse en esa actitud de obediencia a Dios. Entonces Dios va a derramar en usted la sabiduría necesaria para que usted pueda enfrentar todos los problemas y pueda discernir en medio de las tinieblas de este mundo, pueda discernir
discernir la verdad y Amén. no ser engañado. Dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y sigue diciendo, y perdóneme que vayamos versículo a versículo, pero es que esto está unido. ¿Ah? Sí, yo quería, en la versión, la Nueva Traducción Viviente nos dice que el Señor es el que nos concede sabiduría, porque de su boca viene el saber y el conocimiento. Si nosotros lo buscamos, Él nos va a derramar esa sabiduría por medio del Espíritu Amén. Santo. Y fíjense que dice el versículo 7. Él provee sana sabiduría a los rectos. ¿Quiénes son los rectos? Los que guardan su palabra. Es escudo a los que caminan rectamente. ¿Quiénes son estos? Los que escuchan y los que guardan su palabra. Entonces Dios bendice y después dice, Dios da la sabiduría, o sea que nos da la capacidad de poder discernir en medio de todas las cosas, y además Él es escudo para los que caminamos de la manera que Él dice que caminemos. Pero amados hermanos, la Biblia dice que el hombre tal es en su pensamiento, así es él. Así entonces, es, correcto. Todos sus hechos. Y entonces, somos lo que nosotros pensamos. Amén. Eso es lo que somos. Hasta Descartes decía, pienso, luego existo. O sea que primero nosotros logramos tener conocimiento de nuestra mente y luego nosotros actuamos, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, si usted quiere recibir la bendición que solo Dios puede dar, usted tiene que escuchar la voz de Dios. La Biblia dice en el Evangelio de Juan que el que quiera aprender la voluntad de Dios sabrá si lo que se está hablando es de Dios o no. O sea, Dios habla, pero quiere que quien le escuche no solamente sea oidor, como dice Santiago, sino que sea hacedor de su palabra. Así es. Y el Señor siempre, cuando nosotros recibimos ese tesoro, Él nos honra. Nos honra frente a los demás con esa palabra, o no nos hace pasar problemas. Y también nos honra en el sentido también, pastor, como tú dijiste hace un momento, que es un escudo. Él nos pone esa armadura de Dios para que nosotros podamos resistir en el día malo. Amén. Él es el que nos defiende, pero nos defiende si usted ha escuchado su voz y la ha puesto en práctica, amado, y ha tenido la paciencia, la disciplina, el carácter para mantenerse en este mundo pecador, haciendo la voluntad de Dios. Dice el versículo 8, y se lo pongo en su pantalla, y de ahí nos vamos a saltar hasta el 16. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces, Él guarda, Él es quien mantiene sólida el camino del proceso de pensamiento, donde tienen a Dios y su sabiduría en alta estima, y preserva los caminos de sus santos. De ahí vamos a brincar hasta el versículo 16. Oiga esto, 16, vamos a ver. No, sí, vamos a ir al 16. Vea lo que dice, por favor. Porque además de las malas amistades, que al guardar la palabra de Dios, la misma palabra y Dios mismo nos va a guardar de esas consecuencias y de esas amistades, también nos va a guardar de algo que en este tiempo, que en esta generación y en tiempos bíblicos es difícil conocer, que una oportunidad en cuanto a la atracción sexual no siempre y no la mayoría de veces es un engaño. Mire lo que dice: después de guardar. Y yo vestida de morado. Sí. Y mujeres. Entonces, pero por favor, ponga atención. Es una mujer de fe. Amén. Ponga atención a esto, que aquí Dios dice que Él va a ser escudo, que Él va a guardar las veredas, que Él va a estar siempre con nosotros si nosotros guardamos su palabra, porque el compromiso de Dios no es necesariamente con nosotros, es con los que obedecen su palabra. Entonces, si usted obedece su palabra, si usted ama a Dios, si usted es su hijo, pues el compromiso de Dios es para con usted. Si Dios lo promete, Dios lo cumple. Amén. Entonces, vea lo que dice el versículo 16. Oiga lo que dice. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos.
Oiga esto, por favor. Siempre de ejemplo nos pone el Señor, pero a las que... O sea, mujer extraña. Oiga eso. Es que mire. vereda del Señor, es claro. Es que mire. Aquí le está hablando al hijo, ¿verdad? Pero igual le está hablando a la hija, ¿verdad? Le está hablando Dios a sus hijos. Entonces dice, serás librado de la mujer extraña. Entonces, ¿por qué? Porque de repente el joven en su inexperiencia, de repente se encuentra con alguien que quizás es atractivo o por lo menos tiene palabras que le convencen. Entonces el muchacho inexperto dice, bueno, aquí voy a tomar experiencia y voy a conocer el amor, qué sé yo, y no sabe, oiga bien, no sabe que se está metiendo en un lío del cual no va a encontrar la salida. Y a esta mujer extraña no es solamente que no se conocen, sino que es una mujer que no guarda los caminos de Dios. No está hablando de una hermana que guarda la vida, que camina la vereda del conocimiento, que guarda la palabra de Dios, sino que alguien que es completamente extraño, una mujer con corazón, con pensamiento de incrédulo o impía. Entonces dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena, oiga esto, que halaga con sus palabras. O sea, esa es una mujer extraña porque no es creyente, y aunque esté en el grupo de creyentes, no camina como tal. Entonces dice además, y aquí nosotros podemos ir identificando, no es para que le tengamos desconfianza a todos los hombres o las mujeres del mundo, sino que dice de la ajena. Entonces inmediatamente la palabra de Dios está diciendo que es una persona que ya tiene compromiso, una persona que está casada. La niña cristiana o la jovencita cristiana conoce a un fulano que supuestamente está casado, pero dice, mi casa, yo no me llevo bien con mi esposa, ella no me quiere, estamos distanciados desde hace tiempo, me mantengo con ella solo por los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y comienza a hablarle bonito al oído de la niña. Si la niña escucha la palabra de Dios, va a entender que el hombre es ajeno, y no solamente que es extraño, que es ajeno y que la está halagando. Entonces, sí, cuando un hombre se acerca a una mujer, un hombre casado se acerca a una mujer a halagarla, y aquí cuando la Biblia habla de halagar, no solamente decir qué bonito su vestido, sino que así decentemente, sino que comienza con malas intenciones, ¿verdad? Amén. A decirle qué bonita y que no sé qué y que no sé cuándo. Entonces, una persona cristiana inmediatamente sabe, no, este tipo está casado, ¿qué piensa? Y le pone stop inmediatamente. ¿Por qué? Porque la palabra de prudencia está en ella. Y me permito leer esta versión. Claro. Yo lo has explicado muy bien, pero hay unos términos, algunas veces tal vez decimos la extraña. ¿Quién es la extraña? Algunas veces tenemos a esas personas cerca, pero voy a leer la versión y luego tú me ayudas a comentar. Nos dice, la sabiduría te librará de la mujer inmoral. Ahí está. De la que no va conforme bueno, una mujer inmoral de entrada puedes verla, su vestir, su caminar, su hablar, sus acciones. Hay muchas formas de determinar. De las palabras seductoras de la mujer promiscua. Ajá, entonces, allí, amados hermanos, mire, hay de todo. En la viña del Señor siempre hay de todo, amados. Y cuando una mujer no tiene freno, no tiene respeto por un hogar, no tiene respeto por la vida de un joven, que aunque sea menor o lo que sea, pero esta mujer está ya comprometida o quizás ya deshizo su primer hogar y entonces se está acercando a un muchacho. El muchacho, cuando conoce la palabra del Señor, el muchacho va a poder dar un stop y va a ocupar, como decía aquel pastor, vea, la técnica de José, va a huir de allí, no de José Asensio, sino que uno de mis hijos, sino de José, no, de ¿cómo se llama? De Egipto, va a huir. El soñador. Y también yo voy un poquito más allá, no podría decir alegorizando, porque sí se ha comprobado que el hombre es un poquito más tardo de desarrollar su frontal, de madurar, por lóbulo frontal. Sí. Gracias por la aclaración. De madurar el hombre. Entonces, algunas veces siempre hay mujeres mayores y
cómo nosotros en el caminar, ya sea secularmente, en la carrera como consejeros familiares, como cristianos, hemos visto cómo las mujeres mayores acechan no solo al joven, sino que la pareja del otro, independientemente, podría decir que se conozcan o no se conozcan, algunas veces son amigas y siempre, algunas veces comienza con un juego, pero el final, como dice el 17, que entrar a su casa, entrar a ese juego, lo lleva a la muerte, lo lleva a destrucción de hogar, a muchas cosas más que todos conocemos, a destruir porque el hombre hace un prestigio, el hombre hace un nombre, el que digan la familia tal, pero no, ya no dicen el hermano tal o el hermano de la familia, los hijos de la familia, no, los hijos de fulano o de X mujer. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que guardar un testimonio y un nombre. Así es, mire, cuando una mujer no respeta una pareja, un hogar, o no respeta a una persona menor de edad, una persona que aunque ella ya haya hecho pedazos su casa, pero está asediando a alguien más, amados, usted tiene que ponerse las pilas, ya sea para espantárselo de su hijo o el hijo cristiano, saber decirle, o del esposo. Decirle no, ¿verdad? Y el esposo tiene que ser muy sabio también, porque hay mujeres que no les importan los límites y entran y sobrepasan y siempre tienen problemas los hogares por este tipo de personas. Entonces, mire lo que dice, por favor, el versículo 17. Dice, hablando de esta mujer, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. O sea, en otras palabras, ya no le importó su familia, ya no le importó nada, de verdad, su casa, todo lo que debería ser valioso para ella, no le importa nada. Y dice el versículo 18. Por lo cual su casa estará inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. O sea que ya no queda nada, todo se derribó, ya no hay vuelta atrás algunas veces, porque ya se cayó el testimonio, ya se dañó la familia, ya los hijos, el esposo, toda la sociedad, los que nos rodean. Y fíjese lo que dice. Mire la sentencia de la palabra de Dios. Aquí no hay salida, amados hermanos. Mire lo que dice el versículo 19. Todos los que se lleguen a ella no volverán, ni seguirán otra vez el sendero de la vida. Póngase las pilas, mi hermano, no caiga en ese juego. Y eso solo la palabra de Dios le va a poder dar esa sabiduría para poderse apartar de este tipo de mujer. Entonces la Biblia nos enseña, amados hermanos, que si usted guarda su palabra, Dios lo va a guardar a usted. Pero cuando dice guardar, no es solamente ir el domingo al culto, es leer la Biblia y ponerla en práctica, es escuchar el consejo de Dios, guardarlo y ponerlo en práctica, atesorarlo. Y cuando se aparezca la oportunidad de ponerlo en práctica, pues lo ponemos en práctica, ¿verdad? Y así apartamos cualquier mal espíritu que quiera robarnos la bendición de nuestro hogar. Así es que ahí está el proverbio, amados hermanos. Realmente leímos bastante, porque definitivamente que el proverbio ahora es uno solo, es una misma historia, es un mismo tema, y entonces podemos verlo así. Vamos así al es que último, al 22. El 22. Con ese cerramos ya Dice el 22, oiga esto, pero quizás tendríamos que leerlo desde el 21, dice: porque los rectos habitarán en la tierra, y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Ahí nos da la respuesta al obedecer o al desobedecer a la palabra, al seguir ese camino fácil, rápido, o llevar esa vida loca sin límites, o irnos por esa vereda angosta que algunas veces nos cuesta ir caminando, porque no podemos ir
corriendo, sueltos, sino que vamos paso a paso edificando nuestra vida hasta llegar hasta el fin, que es la salvación de nuestras almas. Amén, amén, así es. Bien, mis queridos hermanos, ahí le dejamos el proverbio, por favor léalo, medite en él y aseguro que Dios le va a dar todas las respuestas Amén. Que usted necesite. Antes de entrar al estudio, quiero recordarles nuestros días de actividad en nuestra iglesia. Los días lunes tenemos ayuno y oración, ¿verdad? A partir de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, oración a las 6, oración a las 6 de la tarde. El día miércoles tenemos estudio bíblico. Este día a partir de las 7 de la noche escudriñemos la palabra del Señor y aprendamos de él. El día viernes tenemos nuestra noche de discipulado, el servicio presencial. Ahí está la dirección de nuestra iglesia. Y por supuesto, el día domingo, nuestro servicio devocional a las 6 de la tarde. Tenemos la dirección de nuestra iglesia. Va a ser para nosotros una bendición que usted nos pueda acompañar, amados hermanos. Y también tenemos en el transcurso del mes, tenemos 2 servicios que son especiales. Oiga por favor. El primero de ellos es Mujeres de Fe, el primer viernes de cada mes, ¿verdad? Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Y el tercer viernes del mes, Jóvenes en Victoria, también a las 7 de la noche. Ya conoce la dirección de nuestra iglesia, usted está invitado. Y este viernes inmediato quiero invitarlo a que pueda acompañarnos, ¿verdad? Porque tenemos nuestro servicio mensual de Mujeres de Fe a partir de las 7 de la noche. Ahí le vamos a estar esperando y para que alabemos al Señor. Es un servicio dirigido por las hermanas de la iglesia y definitivamente que es una bendición para todos escuchar la perspectiva de la palabra. O sea, la palabra de Dios es una, nada más, ¿verdad? Pero cuando la comparten las hermanas, pues cada porción que las hermanas comparten en el proverbio y en todo eso, pues es una perspectiva femenina y es bonito escuchar. Lo hacemos con sazón. Así es. Es la misma palabra. Así es. Porque nosotras somos las que cocinamos. Así es. Entonces ahí está la palabra del Señor. Bien, mis queridos hermanos, recuerde que este día nos unimos para el estudio bíblico de la carta a los Efesios y ahora pues iniciamos el capítulo 5. Estamos a 2 capítulos de terminar la carta. Es una carta que es preciosa, amados hermanos. Cuánto quisiera yo que los hermanos, usted y todos los cristianos, pues amaran la lectura de la palabra del Señor. No sabe usted lo que nos perdemos cuando no lo hacemos. Dios habla a sus hijos a través de su palabra. Amén. Así es que, amados hermanos, vamos a ir a la lectura de la palabra del Señor. Vamos a Efesios capítulo 5 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Y lo tenemos ahí, lo ponemos en su pantalla. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Perdón. Versículo 3, vamos al versículo 3. Ahí estamos. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Amén. Vamos a llegar allí y que el Señor añada mucha bendición a su palabra, ¿verdad? Ya oramos porque Dios nos bendiga ahora. Bien, amados hermanos, fíjense que ya la carta dejó atrás todo lo que era doctrina. Ya venimos enseñándole eso desde hace ratos. Entonces prácticamente lo cerró en el capítulo 3 y en el capítulo 4 nos manda a nosotros a vivir como debemos hacerlo, ¿verdad? Como corresponde a la vocación que nosotros con la cual hemos sido llamados. Entonces tenemos que aprender a vivir no solamente de palabras como creyente, no solamente en la iglesia, sino que en todo momento considerándonos unos a otros. Amén. Entonces el apóstol dice
que nosotros tenemos que ser. En otra porción dice Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pero aquí Pablo hace la referencia directa a de quién nosotros debemos de ser imitadores. Esa palabra imitadores es de donde se saca la palabra mímica, ¿verdad? Creo que todos de alguna manera hemos tenido alguna experiencia en eso, ¿verdad? Ya sea en el colegio o qué sé yo. Pero dice la Biblia que nosotros tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Esto es bien interesante porque todo hijo que convive con su papá se parece a su papá, aunque no lo sea físicamente, porque a veces pues los hijos se parecen más a la mamá, qué sé yo. Usualmente los varones se parecen más a la mamá y las hembras al papá, supuestamente, ¿verdad? Pero tienden a tener cosas de sus padres. Y lo intrínseco casi siempre, pastor, suele ser de los padres. Lo que aprendieron, lo que a veces de manera inconsciente se actúa, y hay cosas que fueron aprendidas así, cincelada, gota a gota, día a día, de lo que se ve, porque algunas veces no es solo de lo que te están diciendo, sino que de los ejemplos que ven de ellos. Y es que fíjense que los hijos están con mamá, hembras y varones también, ¿verdad? La mamá usualmente es la más cariñosa, es la que está quizás más cerca, ¿verdad? Porque no muchas personas son cariñosas. Hay personas que son un poquito secas en cuanto a ser personas afectivas, pero sí los hijos saben de su amor. Pero con el papá, además de respeto, que también le tienen respeto a su mamá, hay una cosa, hay admiración. Y uno tiende a imitar a las personas que admira. Y por eso es que usted puede ver que los hijos inclusive caminan igual que los papás, hablan igual que los papás, tienen los ademanes que tienen los papás, los tienen los hijos. Los dichos de los papás los aprenden los hijos sin querer, la manera de responder, qué sé yo. Vamos aprendiendo. Entonces Pablo ahora nos está diciendo, sed, eso es del verbo ser, pero es imperativo, o sea que no es opcional. Usted tiene que ser imitador de Dios. ¿Como quién? Como un hijo amado, un hijo que ha convivido con su padre, ha recibido la dirección y el amor de su papá. Pastor, pero yo nunca tuve una buena relación con mi papá. Ok, no hay problema, ¿verdad? Porque usted puede conocer a su papá a su papá celestial a través de la palabra de Dios, y tiene que aprender a perdonar a su papá, ¿verdad? A veces los hombres, pues tratamos de hacer lo mejor que podemos o entendemos y casi siempre nos equivocamos, pero tenemos que respetarlo. Pero entonces nosotros tenemos que ser imitadores, así como aprendimos a ser imitadores de nuestros papás, pues también ser imitadores de nuestro Padre Celestial. Y eso, fíjense, es curioso, porque a veces los hijos tienen mucho que reclamarle al papá. Algunos hijos muestran desprecio por su papá, pero tienen cosas de su papá dentro de ellos, ¿verdad? Lo que más odian de los papás muchas veces está en ellos sin que ellos se den cuenta, porque la convivencia, o sea, se traslada a través de la convivencia. Entonces, ¿cómo yo voy a aprender a ser imitador de Dios? Acercándome a Él, orando, leyendo la Biblia, congregando, viendo a hermanos que lo hacen bien, no hermanos que son sinvergüenza. Me voy a unir a estos que no van al culto, que hacen otra cosa, que solo están en la iglesia, pero están con su teléfono ahí los dos, ¿verdad? Ahí a la par, ¿verdad? Sino que me voy a unir a aquellos que van a la iglesia a aprender, que cuando sirven lo hacen de corazón, no porque no me están viendo, sino que sé que los ojos de Dios están sobre mí. Entonces dice, sed imitador. Imitadores y teniendo como ejemplo a Cristo, o como nos dice la palabra, sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Yo recuerdo que allá en El Salvador había un programa de unos payasos que se llamaba Haz lo que oyes, no lo que miras, ¿verdad? Y esto parece tonto, pero el Señor le dijo a los creyentes, les dijo, hablando de los fariseos, en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los escribas. Hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. En otras palabras, escuchen la voz porque están enseñándoles la palabra de Dios. Hagan lo que ellos dicen en la palabra, pero no hagan lo que ellos hacen en la práctica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo no puedo ver a Dios
Amados, yo no puedo ver a Dios. Sí, puedo ver el testimonio de otros hermanos, pero los hermanos no somos perfectos. Nos metemos en líos, nos equivocamos, somos humanos. Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? Escuchar la palabra. Escuchar. Y aquí Pablo en este versículo primero del capítulo 5 nos está dando un estándar de vida, pastor. Nos Correcto. está dando la norma moral, cómo nosotros tenemos que desarrollarnos, cómo tenemos que conducirnos en la vida práctica. Y esto, amados, es tan práctico que a veces nosotros no entendemos todavía por qué yo tengo que cambiar tanto en cuanto a las cosas que yo pienso o que yo hago. Pero la Biblia me ordena hacerlo. Entonces tengo yo que empezar a someter a la palabra y yo voy a ir aprendiendo poco a poco por qué debo de hacerlo. Pero lo que Dios quiere es mi obediencia, como decía el proverbio, ¿verdad? Nos mandaba a hacer la palabra de Dios, a guardarla, y entonces vamos a conocer, a entender el temor de Dios y cómo es que Dios nos va a guardar. O como tú me dabas el ejemplo, a copiar. Tal vez algunas veces yo no entiendo por qué ellos se conducen así, por qué ellos se visten así, por qué ellos guardan tanto su corazón, por qué guardan su personalidad, por qué guardan su testimonio. Yo no lo entiendo, tal vez porque soy un nuevo creyente. Pero si nosotros somos imitadores, así como nos insta este versículo, y copiamos, como por mucho tiempo se nos decía en la iglesia, que tenemos que copiar. Que calcar, decía. Que calcar, nos decía. Entonces, ya con el tiempo, como lo decía el proverbio, el Señor nos va a honrar y nos va a dar ese conocimiento del significado y la recompensa de haber imitado, de haber guardado, de haber, en el momento que nos instaron a guardar esa palabra, a atesorarla, a seguir el ejemplo de Jesús. Vamos a ver que hay recompensa con nuestros hijos, con nuestra familia cercana y con nosotros mismos también. O sea, nos mandan a imitar. A copiar. Correcto. Calcar, no, mire, muchas veces no vamos a entender. Pero me mandan a copiar, a imitar lo que Dios dice, a imitar la conducta del cristiano que Dios quiere que nosotros seamos. Pero es que yo no quiero, pero lo voy a hacer porque yo sé que Dios me va a bendecir por esto. Nos va a honrar y nos va a dar el significado y nos va a bendecir, como tú dices, y como lo dice la palabra, por el hecho de haber guardado y atesorado, decía el proverbio, la palabra de Dios. La otra vez escuché sin querer a dos hermanos, ¿verdad? Uno pues que allá anda de arriba para abajo, y le estaba diciendo a otro hermano, mira, vámonos a tal iglesia mejor porque aquí, allá está más bonito, esto y lo otro. Y me encantó la respuesta de la hermana. Le dijo, no, mira, le dijo, Dios aquí me ha bendecido. Dios me ha bendecido grandemente aquí, así es que aquí me voy a quedar. Qué bueno, ¿verdad? O sea que dio los pasos y de obediencia y Dios lo bendijo, y entonces entiende que ahí está la bendición. Entonces yo, aunque no comprenda muchas cosas, quizás en mi novatez yo no entienda por qué debo guardar silencio, yo no entienda por qué tengo que ponerme uniforme, no entienda del todo por qué me tengo que bautizar, no entiendo del todo por qué no tengo que gritar o responder como antes, sino que tengo que guardar un poco más de silencio y tengo que ser más prudente. Aunque no lo entienda, lo voy a imitar. Amén. Y no es fácil, porque para Jesús el seguir al Padre, el obedecer al Padre, el imitar al Padre fue sacrificial, pastor. Correcto. Y de la misma manera para nosotros no va a ser fácil, va a ser sacrificial, no va a ser un cambio de la noche a la mañana, sino que va a ser de manera paulatina, paso a paso, día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Pero lo importante es que adelante está el galardón y que la recompensa la dará el Señor. Correcto. Y fíjense que nosotros estamos acostumbrados a recibir la recompensa inmediata, ¿verdad? Yo trato bien a alguien, yo quiero que me trate bien ahorita, pero usted no sabe cómo está la condición del otro hermano. Entonces usted viene y hace lo bueno y no le devuelve bondad. Entonces dice la Biblia, no seáis vencidos de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Considera al hermano, el hermano está pasando un momento difícil probablemente. Después, con el tiempo, el hermano le va a explicar qué fue lo que pasó.
y Dios lo va a bendecir, amado. Es que el problema es que estamos esperando la bendición de la gente con la que nosotros, a las personas que nosotros estamos tratando bien. No, la bendición viene del cielo. Jehová, y es la que enriquece, dice. Correcto, correcto. Entonces por eso es que dice, sed imitadores de Dios como hijos amados, hijos que están juntitos al Padre. Y por eso dice el versículo 2, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de ser imitadores? ¿Cómo anda un imitador de Dios? Versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Lo que tú decías hace un momento, o sea, Cristo no tuvo una recompensa inmediata, no para nada. Él se esforzó, Él soportó, Él enseñó, caminó, a pesar de que era el Rey de Reyes, que era la segunda persona de la Trinidad desde siempre. Él pudo ajustarse a los requerimientos del Padre. Y fue ofendido, fue maltratado, etcétera, etcétera, pero él sabía que al final el Padre le iba a resucitar y le iba a devolver todo lo que era de él, ¿verdad? Y lo iba a levantar el nombre que es sobre todo nombre, que es Señor, ¿verdad? Él es el Señor de todas las cosas y está sentado a la diestra de Dios. Pero Amén. No fue algo inmediato, fue algo que tuvo que padecer 33 años y medio viviendo como hombre de una manera perfecta para que recibir hasta después el galardón. Pero esa fue parte de darnos testimonio que nosotros pudiésemos decir que sí se puede. Y en 1 Corintios 11:1 nos dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué privilegio poder decir o poder dar esas palabras. Tremendas palabras, ¿verdad? Imitadores de mí, sí, así es. Así es. Y también quiero leer uno más donde él nos está diciendo cómo tenemos que ser imitadores nosotros de Cristo. En Filipenses 2:5 nos dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Cristo tuvo también ese sentir de poder, si me retrocedo me voy a salir del... Entonces, que nosotros tenemos que tener, así como Cristo tuvo ese sentir de obedecer a su Padre, porque Él tuvo un momento también donde dijo, pasa de mí esa copa, pero luego recordó ese galardón y Él pudo seguir adelante. Y es que el Señor Jesucristo dijo que hacer la voluntad del Padre era su comida y era su bebida. O sea, Amén. Para Él era lo más importante. Entonces nos manda a decir, seamos imitadores de Dios. Y Pablo dice que Pablo era imitador. Les dice, imítenme a mí porque yo imito a Cristo y Cristo es obediente al Padre. Entonces es una cadenita de imitación, amados hermanos, que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, obedecemos a los demás. Amén. Obedecemos a Dios, y somos testimonio para los demás. Pero y entonces Jesucristo, siendo la imagen de su Padre, siendo de la misma sustancia, Él no escatimó el recibir todos los vituperios, todo lo que fue escarnecido, todo lo que sufrió, padeció para ir a la cruz, no por sus pecados, sino que por nuestros pecados. Y aquí nos lo está diciendo. Sí, entonces dice, ¿cómo es imitar al Señor? Andad en amor. Así. Que el amor dirija nuestra vida. Entonces nosotros no podemos ofender a alguien si andamos en amor. Nosotros no podemos codiciar a la mujer del prójimo si andamos en amor. No amor por ella, sino que amor por el hermano, ¿verdad? Porque ese no es el amor de Dios. Ese es un amor egoísta que lo que quiere es satisfacer mi codicia de esa mujer, ¿verdad? Entonces y Filipenses, el versículo anterior al que leí nos dice, Filipenses 2:4, no mirando cada uno lo suyo propio, nos dice, sino cada cual por lo de los otros. O sea que no tenemos que estar que solo lo que a mí me conviene, sino que buscar el bienestar de los que nos rodean, de nuestro círculo cercano, de las personas que algunas veces nuestro actuar o nuestras palabras o nuestro testimonio van a hacer que las personas se alejen de Dios y ya no van a tener
esa oportunidad de buenas nuevas de salvación. Entonces, Pablo dice, sean imitadores de Dios, ¿verdad? Como hijos amados. ¿Y cómo anda un hijo amado? Anda en amor, ¿verdad? Imitando a Cristo. Y luego dice, oiga esto, vivimos, cuando Pablo dice, sean imitadores, Pablo entiende que muchas veces nosotros no vamos a comprender por qué tenemos que hacer, pero sí vamos a entender que lo debemos de hacer. Pero entonces Pablo no quiere que actuemos como robot, sino que seamos conscientes que hemos entrado a un nuevo estilo de vida y que debemos mantener ese nuevo estilo de vida. Por eso es que dice, ok, sean imitadores de Dios, pero no robot, no solo en la iglesia, ¿verdad? No, porque de repente nos volvemos actores, ¿verdad? Y no, lo que Dios quiere que seamos nuevas criaturas, que vivamos en ese pensamiento y en esa actividad. Entonces dice el versículo 3, que mientras nosotros andemos actuando así, perdonando exteriormente, actuando bien exteriormente, por dentro, dice Pablo, oiga lo que dice. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Entonces lo que Pablo dice, amados, nada de pensamientos obscenos. La palabra fornicación viene del griego pornea, de esa misma palabra se saca la palabra pornografía. Entonces, amados, estamos hablando de cualquier cosa obscena. ¿Cuántas veces han escuchado a dos creyentes hablando cosas obscenas? Eso, dice la Escritura, no conviene a un creyente. Oiga, no conviene a un creyente. Ahí usted tiene, si esa es su manera de platicar, solo cosas con doble sentido y principalmente obscenas o sensuales o sexuales, solo esa es su manera de hablar, una de dos, o usted no es creyente o usted no ha entendido que los ojos de Dios están sobre usted, y cada vez que usted habla así, usted ofende a Dios porque no le imita a Él, sino que está imitando a Satanás, ¿verdad? Y recuerde Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Si su padre no es el diablo, imite a su padre, que es Dios. Entonces dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. O sea, la actitud correcta de un creyente es hacer a un lado todo lo obsceno, todo lo oscuro, todo lo sensual, todo lo pornográfico. Un hermano con una hermana tienen que evitar cualquier tipo de pláticas que sean oscuras, obscenas o que lleve a un tercer tipo de pensamiento. Debe haber respeto. O que sean dudosas también, ¿verdad? Por eso Pablo aquí nos está exhortando a que nosotros nos mantengamos en una vida moralmente sana, podríamos decir, ¿verdad? Moralmente sana, y evitar todo este tipo de ejemplos que nos da, porque hay muchos más. De conductas, sí. Conductas, estos solo son unos ejemplos, pero en la vida práctica cada uno se va encontrando con diferentes tentaciones, porque tal vez para ti el alcohol puede ser una tentación, para mí yo puedo verlo y no me provoca nada, o algunas otras cosas, o tú pasas vemos una película y solo pasamos el canal porque no nos llama la atención. Por eso es no para cada uno conoce sus concupiscencias, sus deseos carnales, lo que está muy dentro de su corazón, y debemos de evitar todo este tipo, involucrarnos en todo este tipo de prácticas inmorales. Cuando dice, amados hermanos, dice fornicación o inmundicia o avaricia, cuando habla de avaricia, habla del deseo, no necesariamente material, o sea, de cosas de dinero, sino que está relacionado a la fornicación, a la pornografía, a la inmundicia, o sea, al deseo de eso, a codiciar y a querer tener y satisfacer mis deseos personales a cualquier costo. Entonces, todo eso ni aún se menciona. ¿Por qué? Porque no es conveniente. ¿Y por qué no es conveniente? Porque va a traer resultados de maldición en la vida de los creyentes. Hombre y mujer que se ponen a jugar con doble sentido van a terminar, por lo menos va a terminar con ese matrimonio
en discusiones serias. Eso es lo menos que puede pasar, ¿verdad? Que la esposa se dé cuenta que el esposo está hablando tonteras o hablando cosas obscenas con una tercera persona. La esposa se va a enojar, van a haber discusiones. Eso es lo menos que puede pasar, porque puede haber hasta destrucción del hogar y por nada, pues. Entonces, por eso es que Pablo dice, no conviene a los santos, no conviene a los hijos de Dios. Y nos manda así de manera tácita, nos exhorta a evitar todo este tipo de cosas. No tácito, sino que directo, claro, porque lo tácito es que se entiende, sino que es claro. Claro, a evitar todo este tipo de acciones. Y que algunas veces dice, pero es que eso nadie lo vive. El poder mantener una vida honesta, el poder mantener una vida moralmente pura. Y es que mire, ya nadie eso hablar de pureza en este tiempo, una vida moral, la gente se ríe. Y cuando nosotros le modelamos eso a nuestros hijos, pienso yo que cuando van a cometer eso, lo piensan. Lo piensan. Al final, amados, al final ellos hacen lo que quieren hacer, pero lo que nosotros les enseñamos, el ejemplo que han visto, eso puede mucho en el corazón de los muchachos. Son parámetros de vida, pastor, son parámetros que cada uno le va dando a las personas, porque algunas veces no tenemos hijos, pero sí somos tutores, tenemos hermanos, tenemos familia, siempre existe un núcleo, ya sea familiar o un núcleo cercano, podríamos decir, así a los cuales nosotros tenemos que modelar la vida en Cristo. Ok, entonces seguimos, versículo 4, oiga esto por favor. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Oiga esto, por favor, nada deshonesto, ninguna necedad, ni truanerías. Oiga bien, por favor, alguien que con astucia viene a engañar, ¿verdad? Entonces, el cristiano tiene que ser de un solo frente, de una sola cara. El Señor Jesucristo dijo que tu palabra sea sí, sí, no, no. A más de eso es pecado, ¿verdad? Entonces, cuando alguien habla y trata de sugestionar a alguien para que le conceda ciertos favores de manera engañosa, el Pablo dice, eso, amados hermanos, no convienen en su vida, no convienen, sino antes, dice, acciones de gracia. Por eso nosotros tenemos que abstenernos de estas cosas, y no solo abstenernos, sino que, porque algunas veces dicen, no, yo puedo estar con todos los que toman, con los que fuman, con los que dicen cosas obscenas, sino que el Señor aquí nos está mandando también a mantenernos alejados de, ya sea de cuentos obscenos, de conversaciones necias, podría ser también, o de chistes groseros, porque algunas veces, bueno, dice, solo los escucho, pero yo no los repito ni los pongo en práctica. Nada tiene que salir de ahí. Ninguna palabra corrompida, pastor. Así es, entonces, sino que dice, antes bien acciones de gracia. O sea, usted tiene que estar agradecido por ser, si usted es creyente, ¿verdad? Por ser hijo de Dios. El domingo predicamos un sermón, se llamaba El privilegio de ser hijo de Dios. Pero no es como que usted se ganó el privilegio, sino que Dios le dio eso sin merecerlo, amado. Le invito a que usted lo pueda buscar ahí en YouTube y usted va a poder entender, amados hermanos, el regalo de vida que Dios nos ha hecho sin absolutamente merecerlo. Entonces yo tengo que tener esas acciones de gracia no por lo que el hermano hace por mí, sino que esas acciones de gracia son por lo que Dios hizo conmigo sin merecerlo. Entonces si yo voy a actuar con acciones de gracia para con Dios y reflejado a los hermanos, nunca me voy a meter a hablar cosas que no convienen. Nunca me voy a meter a hablar cosas que ofenden a Dios. Nunca me voy a meter a hacer cosas que pongan en descrédito al hermano o a su familia, etcétera, etcétera. Uno va aprendiendo, amados hermanos, que todas estas cosas, que aunque son entretenidas a la carne, no convienen a la vida espiritual. Y siempre traen golpes a la familia, golpes a la honra de la persona,
y después hay mucho que lamentar. Amén. Y yo agregaría una palabra a la gratitud, que cuando también se da testimonio, tiene que ser de edificación y, como tú dices, no dañar, porque algunas veces quieren resaltar su gris con el negro del hermano o poner en mal en los testimonios. Quizás sería el contrario, no, esconder mi gris resaltando lo negro del hermano, ¿verdad? Entonces, que las palabras que nosotros vamos a usar sean para edificar y para dar gracias a Dios. Por eso tenemos que ser cuidadosos, inclusive ser meticulosos, no sé si sería la palabra, al escoger los testimonios que sabemos. Siempre es conveniente escuchar el testimonio antes que se vaya a dar ante todos, porque si no edifica y si daña a otra persona, pues mejor no darlo y guardarlo y darlo, pues. Ok, tratemos de terminar el texto. Vea el versículo 8, el versículo 5, por favor, el versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Oiga, se lo vuelvo a leer yo. Sí, porque sabéis esto. Oiga esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Mire, hermano, aquí no importa lo que le digan todos los predicadores de la prosperidad. Aquí lo que la Biblia dice, que ningún fornicario o inmundo o avaro. Qué difícil, ¿verdad? Amén. ¿Por qué, amados? Porque tenemos que reflejar la vida de Dios. Y mucha gente dice, no, yo ya soy salvo, ya no hay problema, yo puedo hacer en mi vida lo que quiera, porque yo ya soy salvo. Yo creo que una persona que habla así no es salva, amado. Porque una persona salva, un hijo de Dios, busca honrar a Dios. Entonces, tenemos que entender que nosotros como hijos de Dios tenemos herencia con Dios. Y no es porque usted lo diga, es porque Dios se la dio si usted es su hijo. Amén. Pero al que Dios se la dio, no se mantiene en esa actividad. Caemos alguna vez, nos metemos en problemas, o cuando conocimos al Señor estábamos en medio de todo esto. Pero ahora, amados hermanos, cambiamos. Y fíjense cuando dice ningún fornicario y pone también idólatra. ¿Por qué? Porque como hablamos hace un rato, la fornicario viene de ahí sacamos la palabra pornografía. Entonces mucha gente se idolatra a sí mismo, o idolatra el sexo, y a través del sexo quiere satisfacerse a sí mismo y no le importa nada más. Hay personas que son, y perdone la expresión, son chambrosos, hablan de la vida de los demás. ¿Por qué? No es porque les interese la vida de los demás, sino que cuando ellos hablan de la vida de los demás, ellos son el foco de atracción. Vení que te quiero contar. Y entonces ellos están tirando flores a sí mismos y se sienten estimados al dar la información ajena, y entonces estas personas se idolatran. Son su propio Dios, ¿verdad? Que es idólatra. Entonces, amados hermanos, cuando ya sean estas situaciones de inmundicia, de pecados sexuales, sensuales, los pone a la par de, dice, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Y también, amados hermanos, aquel que ama demasiado las cosas materiales, el dinero y todo eso, más que a Dios mismo, es un idólatra del dinero, y dice que no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Y aquí nos está dando una advertencia clara contra las palabras vanas, o el que nosotros no nos expongamos a ser engañados. Algunas veces no, yo puedo oír cualquier cosa, pero algunas veces nos hacen mella porque nos gustó, nos llamó la atención. Ese es el versículo 6. El versículo 6 lo leemos para entrar a lo que tú estás diciendo. No os engañe con palabras. Nadie Nadie os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Vea, por favor, que nadie le engañe con palabras bonitas, porque son vanas, son vacías, están lejos de la voluntad de Dios. Y por esas cosas, oiga bien, por hacer caso a esas cosas, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Si usted es hijo de Dios, usted no debería ser un hijo de desobediencia. Usted debería ser un hijo amado, imitador de Dios. Pero si usted escucha a toda esta gente, usted va a recibir de alguna manera la corrección de Dios, y muchas veces la corrección de Dios, amados hermanos, es dolorosa, es dura, porque Dios quiere hacernos cambiar, no solamente exteriormente, sino que interiormente. Entonces, dime. Sí, aquí también nos está, recapitulando, dije hace un momento que es una advertencia a no ser engañado, ¿verdad? Uh-huh. Pero también nos pone una alerta para que nosotros podamos discernir, que conozcamos la verdad y podamos discernir las cosas que son engañosas, enseñanzas falsas o doctrinas que no van conforme a la palabra de Dios. Nosotros siempre tenemos que lo que escuchamos, para poderlo discernir y saber si es verdadero, ir a la palabra de Dios, conocer la verdad para poder saber si no son vanas palabras o simplemente estamos siguiendo un camino equivocado. Y termina en el versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos. Usted está llamado a ser diferente, mi querido hermano. No lo olvide, por favor. No lo olvide. Dios es fiel. Dios habla su palabra. Dios no se esconde. Dios es claro. Y Dios desea que nosotros seamos imitadores de Él. ¿Por qué? Porque quiere que seamos obedientes, iglesia. Quiere que seamos obedientes. Amén. Y a no seguir, pastor, que porque nos sentimos bien, hacer cosas pecaminosas. El Señor nos manda a no participar de acciones que no están en obediencia a nuestro Señor Jesucristo, o a no estar juntos con los desobedientes, porque a eso no le podemos llamar coinonía. La coinonía es la unión y es el esparcimiento con los santos, no con los desobedientes, pastor. Amén. Bien, mis queridos hermanos, queremos agradecerle el que haya estado con nosotros. Amén. Y saludar así rapidito a la hermana Gloria Margarita Cortés Nerio, la hermana Daisy Olivares, la hermana Silvia Maya. Que Dios me los bendiga y gracias por estar con nosotros siempre. Bien, mis queridos hermanos, vamos a orar. Vamos a orar porque Dios nos permita tener un testimonio, ser luminares en el mundo. No es fácil, evidentemente que no es fácil, y muchas veces vamos a ser hechos a un lado porque cuando nosotros nos portamos como la palabra de Dios dice, inmediatamente, sin hablar, rechazamos al que no lo hace. Entonces el otro se siente rechazado. Entonces hay que perseverar, hay que tomarnos de la mano de Dios. Y que sea el Espíritu Santo, pastor, el que nos ayude a tener una relación íntima con Él para que pueda guiarnos en ese caminar. Amén. Vamos a orar. Amén. Buen Dios y Padre nuestro, queremos en este momento, Padre, darte las gracias, Dios, por la vida que nos das, por tu infinita misericordia, Dios bendito, y porque definitivamente, Señor, tú no nos descuidas, sino que por el contrario, Dios bendito, nos guardas en todo momento, Padre. Ahora comprendemos, Dios, que tu palabra está puesta en medio de nosotros para bendecir a otros. Nos ponemos en tus manos, Dios, y te suplicamos, Padre, que nos bendigas hoy y que nos permitas, Padre, aprender un poco más de ti para ponerlo en práctica, Señor. Sí. Entendemos, Dios, entendemos que la vida cristiana no es fácil. Estamos convencidos de eso, Dios. Pero hoy te suplicamos, Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos permita, Dios, honrarte en todo lo que nosotros hagamos. Gracias, Padre. Oro por la vida de las personas que ahora nos han escuchado. Permite, Señor, que tu Santo Espíritu les enriquezca cada vez más y que puedan tener una vida que honre tu ser. Gracias, Padre, por lo bueno que eres. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Señor, a ser mejores para ti. Tenemos mucho que aprender, mucho que cambiar, pero hoy descansamos en ti. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Te amamos con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bien, mis queridos hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que la palabra de Dios para nosotros es luz, ¿verdad? Es luz. Y cuando alguien se acerque a usted para que usted no obedezca la palabra de Dios, recuerde lo que Pablo decía: sea sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así es que así quédese con esa palabra. Bien, amados, gracias, muchas gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un privilegio para nosotros, pues, el que usted nos permita estar ahí en su espacio personal, aprendiendo juntos de la palabra del Señor. Y definitivamente que deseamos con todo el corazón que el Señor le bendiga grandemente, y sin olvidar Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias. Va a salir una oración en su pantalla. Si usted no ha conocido a Cristo aún, ese es el momento que le entregue su corazón. Muchas gracias. El predicador ha terminado su mensaje. Le invitamos que reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Invóquelo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia del Señor. Le invitamos, se congregue con nosotros en nuestra iglesia, Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Richmond, California, ubicada en 2685 calle número 20, San Pablo, California 94806. En nuestros servicios presenciales los días domingo a las 6 de la tarde y viernes a las 7 de la noche. Y en nuestro estudio bíblico en línea los días miércoles a partir de las 7 p.m. a través de Facebook Live. Te invitamos, visites nuestro canal de YouTube, Tabernáculo Richmond, California. Muchas gracias por conectarte con nosotros y que el Señor te bendiga.